Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Me da gusto encontrarme una vez más con usted, pues recuerde que estamos estudiando durante todo este trimestre un tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y este tema que es fascinante, ya hemos visto varios tópicos sobre este asunto, es muy interesante, pero durante esta semana nosotros vamos a estar estudiando este tema también que es muy importante, el cual lleva por título La visita de Jetro. Y es muy importante este tema porque vamos a aprender durante esta semana qué es lo que aconteció, cómo va pasando las cosas. Ya han pasado por varias situaciones y ahora vamos a ver qué es lo que ha venido pasando. Muy bien, para esto quiero invitarle a usted a que me acompañe para que vayamos a repasar nuestro texto que hemos de aprender durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso 17 y después vamos a leer el verso 21, el cual nos dice así. Entonces el suegro de Moisés le dijo: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien. Así que este es el texto que hemos de aprender y vamos a aprenderlo, pero antes de continuar me gustaría que pudiésemos ir a Dios en oración. Así que yo voy a tratar de arrodillarme aquí y espero que usted pueda arrodillarse conmigo allá. Muy bien, vamos a ir a Dios en oración para pedir su dirección. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por la vida, por la salud que nos provee, porque nos permite encontrar una vez más aquí para poder tener el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda guiarnos y podamos nosotros estar aprendiendo su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha y nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a tratar ahora de entender el resumen de lo que vamos a estar hablando durante toda esta semana. Muy bien, así que quiero que usted me acompañe a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada, el cual se encuentra en el libro Testimonio para los Ministros, página 341, y nos dice así. En su instrucción a Moisés, el Señor declaró en forma sencilla el carácter de aquellos que habían de ocupar puestos importantes como consejeros. Esto es, cuando a Moisés se le fue instruido, se le mostró, se le instruyó de una forma sencilla cómo debía ser el carácter de aquellos que iban a ocupar puestos importantes. Esta lección es muy importante para cada uno de nosotros, porque vamos a ver durante el desarrollo de ella que hay cosas muy interesantes que tenemos que aprender y vamos a tratar de entender esas cosas. Quiero invitarle entonces a que entremos a nuestro primer apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Un feliz reencuentro. Y nuestra primera pregunta dice así: después de la batalla con los amalecitas, ¿quién vino a visitar a Moisés y a quién trajo consigo? Recuerde que Moisés acababa de librar una batalla terrible, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Y cómo Dios le había fortalecido y les había dado la victoria. Ahora la batalla había concluido, ellos estaban en paz por un momento, y ahora, después de esta batalla, alguien viene a verle, alguien viene allá para reencontrarse con él. Y traía a alguien más, no venía solo. Pero ¿quién es este? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñame a leer allá, en el libro de Éxodo, y ahí vamos a leer el capítulo 18, y ahí vamos a leer del verso del 1 hasta el verso 5, del verso 1 hasta el verso 5. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
oyó todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él había enviado, y a sus dos hijos, uno llamado Gersón, porque Moisés había dicho: peregrino he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, suegro de Moisés, con los hijos de la esposa de Moisés, fue hasta él en el desierto cuando estaban acampados junto al monte de Dios. Muy interesante. Así que entonces, ¿quién fue a visitar a Moisés? Pues su suegro, Jetro. Y ya hemos leído ahora que, pues, iba junto con la esposa e iba junto con los dos hijos. Y los nombres son muy significativos. Muy bien. Pero se encontraron, imagine, Moisés había tenido una severa lucha en Egipto porque Faraón no dejaba salir a su pueblo y su familia estaba apartada de él ahora. Y ahora se estaban reencontrando después de todo este tiempo. Había pasado por muchas dificultades, pero ahora se estaba encontrando con su familia, con su esposa, con sus hijos y con su suegro también. Muy bien, pero ahondemos un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada, el cual se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 307. Y nos dice así: no muy lejos del sitio donde los israelitas estaban entonces acampados se hallaba la casa de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro había oído hablar de la liberación de los hebreos y fue a visitarlos para llevar a la presencia de Moisés su esposa y sus dos hijos. Así como lo vemos, este es un reencuentro muy interesante. ¿Por qué? Porque la familia había estado separada y ahora estaban nuevamente juntos. Muy bien, qué bendición, ¿no? Pero vamos a continuar. Quiero que usted me acompañe a nuestra siguiente pregunta en el apartado que lleva por título Un feliz reencuentro. Y allí leemos de esta forma: cuando Jetro le dijo a Moisés que venía, ¿qué hizo Moisés de inmediato? Muy bien, Jetro mandó avisar que iba a ir a verlo y entonces Moisés hizo algo. ¿Pero qué es lo que hizo? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñame a leer allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, y ahí vamos a leer en el verso 6 y verso 7, el cual nos dice de la siguiente manera: mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu esposa y sus dos hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Imaginemos, después de todo este tiempo, Moisés estaba allí. Muy bien. Y Jetro mandó a decir: yo, tu suegro, voy para allá y llevo a tu esposa y tus hijos. Así que entonces la Biblia nos dice que Moisés salió a recibirle, se inclinó, le besó y se preguntaron cómo había ido uno al otro. Pero vamos a irnos un poquito más allá y vamos a ir a la Pluma Inspirada para ahondar un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 307. El gran jefe supo, mediante mensajeros, que su familia se acercaba y salió con regocijo a recibirla. Terminados los primeros saludos, la condujo a su tienda. Moisés había hecho regresar a su familia cuando iba a cumplir su peligrosa tarea de sacar a los israelitas de Egipto. Pero ahora nuevamente podía gozar del alivio y el consuelo de su compañía. Este es un reencuentro muy interesante. Ya leemos en el Espíritu de Profecía que cuando cumpliría su misión de sacar a los israelitas, hizo regresar a su familia, a la casa de su padre. Pero ahora estaban de regreso y ahora se estaban platicando qué es lo que había pasado, cómo había acontecido las cosas. Seguramente tendrían muchas cosas de qué hablar. Muy bien, ya se ha apartado alguna vez usted de su familia y cuando se reencuentra seguramente que hay muchas cosas de qué hablar. Pero hasta ese momento Dios les había ayudado y Moisés podía gozar de la compañía de su familia una vez más. Muy bien, pero por hoy hemos concluido, así que quiero concluir con una oración. Acompáñeme a orar.
Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir su bendición ahora que hemos visto este reencuentro familiar, después de haber pasado por diversas pruebas y dificultades, como el Señor conforta a Moisés. Queremos pedir que usted pueda ayudarnos a entender las cosas y que al aprender su voluntad podamos también ser guiados por su palabra. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto. Quiera dar su buen espíritu a cada uno para que todos podamos aprender su voluntad juntos. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero agradecerle por estar con nosotros y quiero invitarle a que el día de mañana esté con nosotros una vez más. Por hoy, que Dios le bendiga.